abogados, especialistas en estas materias. Es un tema súper importante tanto para startups y como para inversionistas que son aspectos a veces desconocidos en los procesos hasta que se enfrentan a ellos. Bueno, y Nicolás tiene experiencia en llevar estos procesos, así que los dejo con Nicolás, que es una persona que ya tiene experiencia en estos temas. Así que bienvenido, Nicolás, gracias por aceptar la invitación nuevamente para hacer este taller. Gracias, Ricardo. Oye, lo primero, muy práctico, si me permiten compartir la pantalla, porque si no... ¿Está listo? Sí, Creo. ok, te lo damos. Ahí estamos. Ahí sí. Ahí estamos, ¿no? Sí, te vemos ahí, Nicolás. Perfecto. Bueno, un gusto saludarlos. Como siempre digo, cuando me tocan a esta hora las charlas, es difícil escuchar a un abogado un jueves, 5 de la tarde, así que lo vamos a intentar hacer súper ameno, muy práctico. Interrúmpanme, por favor, cuando quieran, porque no hay nada más latero y fome que estar haciendo un monólogo durante 1 hora y media. Pero un tema súper práctico que me ha tocado desde mi experiencia, desde abogado, que era un abogado corporativo cualquiera, y hace como el 2014, por ahí, tuve la suerte de entrar a un fondo de inversión, que fue uno de los primeros fondos acá en Chile, que se llama Nazca Ventures, y me tocó entonces ser parte de procesos de inversión de capital de riesgo o venture capital, que eran súper incipientes y que no se hablaba mucho en ese tiempo. Empresas como Capitalizarme, como Políglota, como Babytuto, misabogados.com, y otras más antiguas que algunas tuvieron mucho éxito, otras se desinflaron, pero fue súper entretenido ser parte de una especie de mundo corporativo, de M&A, pero que tenía de M&A mucho de derecho, pero la verdad es que tenía muy poco en cuanto a las estructuras y a las formalidades que generalmente tenemos los abogados. Entonces, otros vehículos de inversión, notas convertibles, que hoy día entiendo todos manejan ya más o menos bien, los SAFE, estos documentos que van generando las incubadoras o las aceleradoras en Estados Unidos y que hemos ido copiando también como industria, la generación de la Asociación Chilena Venture Capital de manera bien fuerte y un montón de otros actores que se han ido involucrando desde Family Office, que son actores más tradicionales, hasta los Corporate Venture Capital, que no es otra cosa que empresas transnacionales grandes que han entendido que más que tener áreas de investigación y desarrollo, es mejor ir al mercado y adquirir, meter algunas fichitas en estas empresas y atraer ese modelo innovador como un brazo, digamos, de tecnología distinto que pueda ser, digamos, un spin-off o un spinning de esa industria. Entonces, eso es lo que yo hago. Me gustó tanto que hice un estudio al final eh, no de Venture Capital, pero mi área es esa, un estudio super boutique, y desde ahí me ha tocado asesorar a algunos fondos, pero más del otro lado. O sea, ya estuve varios años asesorando a un fondo y ahora lo encuentro más entretenido ir a buscar a estos emprendimientos que vienen de una etapa súper temprana, y poder llevarlos, digamos, en todo este proceso hasta el llamado flip, que se vayan ya a Estados Unidos, que se profesionalicen, que sus tecnologías estén bien resguardadas y ojalá hagan la mayoría de rondas o series de inversión. Eso es lo que yo hago en general en mi 24/7, así que cualquier duda que tengan respecto a los temas, me van interrumpiendo. ¿Qué vamos a ver hoy día? Es... básicamente la charla está dividida en 2 etapas, una que es los term sheets, o vamos a intentar hablarlo más en español, las hojas de término, los resúmenes generales de una inversión, que es lo primero que se firma en algunos tipos de financiamiento, y el famoso due diligence o debida diligencia, que no es otra cosa que revisar, ¿no es cierto?, los antecedentes, pero no solamente los antecedentes legales, fiscales, financieros de una empresa, sino que más que nada también ver el aspecto tecnológico, porque acá el mayor activo de un emprendimiento de base científico-tecnológica es la tecnología o es, digamos, la ciencia que está produciendo, generando. Entonces, hoy día también los due diligence son distintos, no solamente ver números o estatutos o balances, sino que también es confirmar si esa tecnología, ¿no es cierto?, es real o no, tipo del caso Theranos. No sé si vieron la película o un par de libros ahí, pero se han dado algunos casos en que se han existido distintos levantamientos de inversión y la tecnología, los fondos por estar tan apurados por invertir y
ser tan impulsivos, no han hecho efectivamente un verdadero due diligence a la tecnología, y luego todo esto se desmorona. Entonces, por un lado vamos a ver las hojas de término de una inversión, los due diligence, y luego ya los documentos más duros, que no tienen que ver con inversión en capital, sino que con inversión de modo más híbrido. Voy a hablar de las notas convertibles y de los SAFE. Entonces, vamos a separar y vamos a decir al tiro que hay dos tipos de formas de invertir en los startups. Una es, yo estoy pasando una cantidad de dinero y lo que hace el emprendimiento es entregarme una cantidad de acciones, un aumento, digamos, tradicional, o equity round, como se dice en la industria, o en otro caso, ya yo voy a ingresar una cantidad de dinero con la expectativa que en el futuro se me entregue un número de acciones de acuerdo a ciertas variables. Eso es. Entonces tenemos una especie de deuda convertible en acciones, y en otro tenemos acciones previamente tales que se nos entregan. Bueno, que estamos esto, me entiendo que usted, esta es la novena charla que hacen o sesión, Ricardo. Han pasado por otros procesos, Así es. scouting de proyectos, valorizaciones, ¿no es cierto? Nosotros todavía no entramos en todas esas cosas. Para las valorizaciones, además, que para los abogados es como, siempre tenemos esas dudas de, oye, mira, qué curioso, valen 7 millones de dólares, 10 millones de dólares, 12 millones de dólares las empresas. Y bueno, los balances a veces no dan, pero lo valen, porque es un precio de mercado que efectivamente se paga por un paquete accionario. Y llegamos entonces a esta tercera etapa, que es negociación y due diligence. O due diligence y negociación en términos de los términos de condiciones de la inversión y la inversión propiamente tal. Ahí estamos. Entonces, lo primero es identificar, ok, vale, emprendedores, ¿no es cierto? Todos han estado o hemos estado en todas estas convocatorias abiertas que hacen las empresas, o los pitch day, o las aceleradoras tienen un día final en donde se tiene que pitchar para algunos inversionistas. Más o menos la temática es esa. Los inversionistas, de acuerdo a sus políticas de inversión o a su portafolio, les interesan algunas de esos emprendimientos, los contactan, se toman un café en el Starbucks, y todo eso hasta eventualmente llegar, oye, ¿sabéis qué? Me parece, estamos en condiciones de invertir, ¿cuánto es lo que estáis buscando? Generalmente los startups lo que dicen es todo menos cuánto valen, ¿no es cierto? Eso debería ser un buen pitch. Oye, esto es lo que hacemos, esta es la cantidad de plata que estamos buscando, en esto lo vamos a canalizar, este es el equipo, pero jamás se habla de la valorización. Entonces, cuando llegan ya a la etapa de valorizar y estar todos, ¿estamos de acuerdo? Bueno, entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Quieres las acciones inmediatamente o quieres invertir, digamos, con una valorización futura? Y eso va a depender también de quiénes son los actores. En el mundo del emprendimiento tenemos algunos inversionistas que son de etapas más tempranas, que son los ángeles o los friends and family, generalmente son los amigos, los profesores, alguien que no sea tan profesional, y después tenemos todo lo que son los family office, los fondos de inversión, los corporate venture capital. Entonces, acá vamos a entrar en la estructura de una inversión por la cual este inversionista tenga la intención de tomar acciones de la compañía. Un equity financing o una inversión en capital. Toda esta parte de este primer bloque está totalmente orientado a que hay una inversión, se va a invertir un monto de capital y se van a obtener cierta cantidad de acciones, que son acciones además que tienen unas preferencias distintas a las ya existentes. Y vamos a hablar entonces de acciones preferentes y acciones ordinarias. Una vez que entramos, entonces vuelvo foja cero de nuevo, tenemos el piteo, los cafés, ya nos gustó, nos dimos el apretón de mano. Bueno, llevemos esto resumamos la inversión, pues ¿para qué le vamos a pagar a los abogados que son tan necesarios en la vida? Pero ¿por qué le vamos a pagar esto acá si no nos vamos a poner de acuerdo en las cosas mínimas en cuanto cuántas acciones me vas a dar, cuánto es la participación accionaria, qué tipo de derechos efectivamente voy a tener un asiento en el directorio o no, qué tipo de decisiones deberían preguntarme a mí como inversionista, y un montón de cosas que generalmente se deben que firmar en lo que se llama una hoja de término. Es un resumen, como dicen los gringos, es un roadmap, una hoja de ruta de cómo se va a ir materializando esa inversión. Y no es vinculante, es un pacto de caballeros esto realmente, más allá de que tiene ciertas obligaciones que sí son vinculantes, como por ejemplo la confidencialidad
o que no sea mal usado por el startup. Yo nunca lo he visto, pero hay una cláusula, digamos, que es de exclusividad o de no shop, porque toda esta industria además intenta copiar todos los slang, digamos, de Estados Unidos. Entonces, el no shop es básicamente, oye, si firmamos una hoja de término en donde básicamente actúa como un acto de promesa de una inversión, usted no vaya y no tome esta promesa, cual crédito de consumo, a ver si hay otro fondo que le da mejores intereses. Yo creo que eso, en la cláusula de exclusividad y la cláusula de confidencialidad, son las únicas que efectivamente sí son vinculantes para las partes, pero el resto no. Y el resto no, porque en el intermedio o en paralelo se va a hacer el due diligence, que es la diligencia y la revisión de los antecedentes legales. Esa debería ser la cronología. Entonces es importante este documento, sí, porque nos puede ahorrar tiempo, plata y malos ratos. ¿Qué eso es? ¿Qué son los términos que se negocian? A mí me gusta, y leyendo un par de libros después, estuve de acuerdo en que efectivamente hay términos que son previos a la inversión, hay términos que son dentro, digamos, de la sociedad, ya yo como inversionista, ya como accionista de la sociedad, y luego términos de salida, o sea, ok, ¿cuáles van a ser mis preferencias? Presta el celular solo para leer el celular. ¿Aló? ¿Hubo una pregunta o se abrió un micrófono? Se abrió un micrófono, continúa nomás, Nico. Perfecto. Si voy muy rápido, porque yo hablo muy rápido, me dicen y bajo, digamos, el cambio. Entonces, hay términos de ingreso, que básicamente son algunos, como por ejemplo, cuánto es la valorización de la sociedad. Si esa valorización, entonces ingreso mi inversión, tengo una valorización final, y sobre esa, entonces tengo mi participación accionaria. De luego, hay derechos que voy a tener y van a ser muy importantes para mí en mi calidad de inversionista dentro de la sociedad, o sea, como accionista, por ejemplo, la toma de decisiones. Oye, si vamos a contratar a el CEO, me tendrán que preguntar a mí sí o no. Si la sociedad se va a endeudar, me tendrán que preguntar a mí sí o no, y en muchos casos podría tener cierto sentido, ¿no es cierto? Por ejemplo, un fondo de inversión que tenga un activo bajo administración, un asset under management de, no sé, 30 millones de dólares, ese fondo tiene que cuidar la plata a sus aportantes que están atrás, porque confiaron en que hay una administración eficiente, entonces probablemente ese tipo de decisiones debería pasar por el fondo, u otras. Esto no hay un copy-paste, hay que ir caso a caso. Y luego hay ciertos términos que son ya más financieros, que son de salida, cuando se habla de las inversiones o el exit. Oye, ok, se supone en una variable de capital de riesgo que la sociedad siempre va a ir requiriendo financiamiento. Esa es la base. Y como siempre va a ir requiriendo financiamiento y van ingresando nuevos inversionistas o accionistas, los otros se van a ir diluyendo. A medida que vayan ingresando nuevos inversionistas, los subsecuentes suponen que van a tener mejores derechos. Entonces se habla del waterfall. Bueno, una vez que vendamos la empresa, ¿qué le llega primero a las lucas? Y después, ¿no es cierto?, esto va como una cascada goteando hasta que llega a los accionistas o los founders, los fundadores. Y eso podría ser, por ejemplo, un término de salida, que es una preferencia de liquidación o un liquidation preference, como se habla normalmente. Esos son los términos que vamos a negociar. Económico y corporativo, evidentemente. Los más importantes son los económicos. Muy pocas veces he visto peleas por derechos políticos o corporativos que usáis cerca. El due diligence lo que hace, en resumen, es ver si efectivamente lo que yo estaba viendo desde afuera con ese famoso Excel que siempre pinta tan bien, y con la tecnología y con la aplicación móvil y con los Starbucks, con el equipo fundador, lo es. Si efectivamente los datos financieros con los legales cruzados con los comerciales, con los contables y, súper importante, los tecnológicos, entonces efectivamente me dicen que la compañía vale lo que vale. Porque incluso si yo veo que existan distintas contingencias que me marcan, digamos, una alerta roja, los red flags, podría, ¿no es cierto?, echarme para atrás. No me gustaría quizás invertir, o incluso podría modificar la valorización de esa compañía en base a los riesgos y poder tener una mayor participación. No me ha tocado tanto, 1 o 2 casos sí los he visto en que se han caído las inversiones, pero en general no es tan normal en Venture Capital. Ahora, hay algo que es muy importante, que a veces me lo dicen algunos abogados, me dicen, y poniendo entre abogados, me dicen, oye, pero Venture Capital, de estos riesgos. Y la verdad es que el riesgo no está en base, digamos, a las negligencias que uno podría tener como una administración, digamos, una administración seria.
Acá los riesgos están en base al mercado, a la tecnología, si efectivamente es suficientemente aplicable, si es suficientemente atractiva para los inversionistas, si abre un mercado, si tiene crecimiento, todos estos verbos que le dicen crecimiento, escalabilidad, etcétera. De eso se trata el Venture Capital. Y ahí hay un montón de documentos que hay que analizar. Yo creo que yo soy más de la línea de que no son tantos los documentos que hay que analizar. Yo creo que lo más importante es partir primero por el tema tecnológico, efectivamente hacer el check. Ahí probablemente los fondos de inversión, los corporate venture capital, los family offices van a ser los inversionistas que van a tener, como son más sofisticados, tienen más plata, tienen más un back office, digamos, grande para poder revisar todo esto. Ellos van a ser los encargados, no le pidamos al inversionista ángel, no le pidamos, digamos, al amigo que haga un due diligence tecnológico. Y luego, obviamente, yo les diría que son cosas más de cumplimiento. Oye, los accionistas son los que son, sí, bueno, tienen deuda tributaria o no con Contraloría, es importante, sí o no, cosas quizás para mejorar respecto a los regímenes tributarios, hay opciones que se han entregado a los empleados clave, sí o no, has determinado quiénes son los empleados clave. Yo creo que eso es importante. Pero no pedir, por ejemplo, el DICOM de un fundador. Lo he visto, porque creo que es una pérdida de tiempo. O si eventualmente, oye, se pagaron todo, el tema laboral es importante, cotizaciones, pero mira acá en la cláusula cuarta, el contrato de trabajo, yo creo que no da para eso el Venture Capital. Y lo digo como abogado, porque efectivamente no podemos esperar tampoco que emprendimientos o que 3 o 4 cabezas de fundadores estén metidos en la parte operativa, en el levantamiento de capital, y además tengan, digamos, una administración que sea una especie de fiscalía, que tengan todo check, que sea en la Coca-Cola. Eso es imposible, eso nunca va a ocurrir. Por lo tanto, los dividendos tienen que ser un poco, no quiero decir la palabra livianos, pero se tiene que tener en mente que efectivamente qué es lo importante. Están protegidos los activos intangibles, sí, los accionistas tienen sus acciones, perfecto, están todos los incentivos dados bien, bueno, démosle, esas son las grandes alertas. Buenas prácticas, vamos a ver algunas cosas buenas. Estamos en el slide 2 recién y llevamos como 20 minutos, pero no se preocupen que voy a ir avanzando más rápido después, pero hay un montón de cosas de buenas prácticas. Siempre creo que acá es importante que poner en comunicación a los abogados. Pongan a los abogados se van a llevar mucho mejor, van a hablar el mismo idioma, van a compartir sus carpetas virtuales, y una primera buena reunión, digamos, de lineamiento del inversionista y la sociedad es muy, muy, muy bueno en el sentido de decir, no nos hagan perder el tiempo en tonteras y céntrense en esto. Creo que es parte de las cosas que se deberían hacer. Y luego, segundo bloque son los tipos de inversión, que yo ya más o menos medianamente hablé, acciones o participación accionaria, y luego deuda previamente tal como lo conocemos, pero que la obligación de pagar esa deuda ya no es en dinero e intereses, sino que a través de acciones. Por lo tanto, vamos a dejar una estimación de una valorización para saber cómo vamos a canjear esas acciones. Y hay un tercero que es un híbrido, que la verdad es que no es ni capital ni deuda, que se llama un SAFE, que es un invento que se generó a través de una aceleradora norteamericana. La otra vez que dije el nombre me dijeron no hagáis propaganda, así que no lo voy a decir, pero todos saben quién es, y es un invento, la verdad, pero está bueno, digamos, para los emprendedores, porque al final no les pone una soga al cuello en cuanto a plazo. Ojo que lo voy a explicar todo después más en detalle. Una deuda, ¿no es cierto?, tiene una fecha de expiración, de terminación, y en ese caso siempre va a llegar una fecha de vencimiento y voy a tener que estar obligado a pagarle a ese inversionista, ya sean acciones o en dinero. Bueno, el SAFE lo que hace, o compromisos de inversión para todos los efectos que hagan más, es lo que hace es decir, sí, mire, yo le estoy dando una cantidad de dinero, pero no se preocupe, no se mate con la fecha de inversión, sino que cuando usted haga su ronda de inversión en el futuro, ahí me canjea este dinero en acción. Estoy hablando en simple, si me escuchara otro abogado quizás diría, los términos no son específicamente los correctos, pero estoy hablando en simple. Esa es la idea de un SAFE. Entonces, comencemos con el term sheet, un term sheet. Hay un montón de documentos ahí en la fotito, sale un MOU es un acuerdo de entendimiento, un memorándum de entendimiento. Acá como los nombres no creo que sean tan importantes, las cartas de intención, la LOI o los term sheets. Lo importante es decir que es un documento preliminar, es un documento que actúa como una hoja ruda, como decía,
Es cortito. Si ustedes el día de mañana les envían un term sheet que tienen 10 páginas, ya está malo eso. Esto es muy simple. Se puede firmar no tiene ninguna solemnidad, por firma electrónica, pero lo importante es estructurar cuál es el resumen de la inversión. Eso es lo realmente importante. Generalmente se deja una vigencia. Oiga, este term sheet o este acuerdo preliminar tendrá una vigencia de 30 días desde que se firma. La idea es que una vez que se firme se haga el due diligence, o cierto, 45 días, no sé, y una vez que pasen los 45 días ya se partan firmando los documentos de cierre, que generalmente son una junta accionista, un pacto accionista, un directorio, contrato de suscripción. No los voy a aburrir con eso, pero los documentos de cierre, entendamos que cuando nosotros estamos tomando acciones de una compañía, tenemos que firmar varias cosas. Hay una que es evidente, ¿no es cierto? El capital. Si me van a ingresar 200, 300 millones de pesos, el capital no va a ser el 1 millón de pesos que tenía en la sociedad. Tengo que cambiarlo. Eso es una reforma a estatuto, porque hay la parte en los estatutos que se llama capital que la tengo que reformar, modificar, ¿cierto? Evidente. Después tengo que firmar otro documento que se llama contrato de suscripción, porque ese señor, cuando yo emití acciones, ¿no es cierto?, tiene que tomar las acciones, tiene que adquirirlas. Y en nuestro vocabulario se llama suscribir acciones, entonces tendrá que haber un contrato de suscripción. Luego los pactos de accionistas, bueno, estamos casando con los otros inversionistas, entre nosotros mismos, con fundadores, y tenemos que tener reglas del juego. Por lo tanto, tenemos que firmar un pacto que tendrá que versar. Lo digo rápido porque no es el tópico de esta charla, pero es importante saberlo. Tendrá que versar sobre exclusividad, no competencia, propiedad intelectual, qué pasa si se muere uno de los accionistas, cosas importantes, qué pasa si llega una oferta de un tercero independiente, seria, que nosotros consideremos que sea buena, podríamos venderla o no, etcétera, etcétera. Eso va a hablar. Generalmente se deja entonces una vigencia y su principal característica es que no genera obligaciones contractuales más allá de lo que ella decía, confidencialidad. Oiga, no hable, no le va a decir al Mercurio que efectivamente estamos llegando a una cierre, una contratación, no lo haga. No vaya tampoco, como nosotros generalmente lo hacemos, ¿no es cierto? Voy a pedir un crédito de consumo, voy al banco A, me da un presupuesto, ¿no es cierto? Después voy al B, C, D y F para ver si me dan una mejor tasa, etcétera. Bueno, eso no lo haga porque no es una buena práctica. Y es entonces una hoja de ruta de la inversión, este term sheet. Esa es como la estructura, esto está en inglés, básicamente lo mismo en español, pero eso es. ¿Por qué alguien me podría decir, por qué entonces se firma term sheet y no una carta de intención o un memorándum de entendimiento? Es básicamente por costumbre mercantil. Este tipo de industria, el venture capital, ya todos saben y da seguridad además de hablar de un term sheet o una hoja de términos. Porque se entiende que vamos a hablar de las mismas cosas. Y si ustedes ven ahí cuáles son los offering terms o los términos, digamos, generales, oye, fecha de cierre, quiénes son los inversionistas, cuál es el monto que vamos a levantar, ¿no es cierto?, cuál es el precio por acción, la valoración de la sociedad y la capitalization table, que básicamente dígame quiénes son los accionistas, cuántas acciones tienen, porcentaje, bla, bla. Así que creo que es buena esa foto para graficar qué es lo que podemos tener el día de mañana. Objetivo entonces reflejar en un documento de que existe un interés entre las partes para llegar a un acuerdo de negocio en el futuro, evidente. Establecer y aclarar los puntos principales de la negociación, reflejar los avances que se producen en cada una de las negociaciones entre las partes, proporcionar garantías en el caso de que se acuerde el fracaso de la negociación. Esas garantías, por ejemplo, se trata de los breakup fees, o quiere decir, oye, ¿qué pasa si estamos gastando plata los dos, pues en abogados, en contadores, o lo que sea? ¿Qué pasa si se cae esta inversión? Porque vemos que en el due diligence, por ejemplo, hay algo que no nos gustó. Vimos que, no sé, entre medio de esto chocó uno de los fundadores y lo encontraron con un exceso de alcohol y mató a 3 personas y hay un daño reputacional y no quiero entrar en esta empresa. Bueno, los quiebres, digamos, de la relación, ¿qué lo supone? Eso también es parte de este juego. Y luego tenemos servir como elemento interpretativo de la voluntad e intención de las partes a la hora de elaborar un contrato definitivo una vez concretadas las negociaciones. Claro, es muy importante saber que si bien la hoja de términos, este term sheet, son los, digamos, es el resumen, ¿no es cierto?, del corazón de la inversión, no va a estar todo, hay cosas que después igual se van a pimponear y se van a discutir o argumentar por cada parte, ojalá quizás las menos. Es el corazón, acá están las verdaderas intenciones de por qué se está invirtiendo en la empresa. Eso quiere decir. Ahora, súper importante,
Los term sheet, y esto es algo que no sé por qué, yo creo que esto es porque los abogados ganemos más plata, pero yo siempre que me envían term sheets de una nota convertible o de un safe, digo, no tiene sentido. Porque este term sheet tiene sentido porque vamos a tener que firmar y ponernos de acuerdo en tantos documentos cuando hay una inversión en capital, no en deuda, no en safe, no en notas convertibles, no, en capital, que efectivamente tiene sentido, porque vamos a resumir todo, vamos a ver si efectivamente estamos de acuerdo y vamos a ahorrar plata, tiempo y malos ratos, como lo vuelvo a repetir. Entonces, en las inversiones de capital tiene sentido hacer estas hojas de término. Cuando vamos a hacer una nota convertible, lo que vamos a firmar es un documento que tampoco es tan extenso, que la verdad es que ya es más o menos casi que un template, más allá algunos abogados tienen variaciones, ¿no es cierto? Pero es casi lo mismo, que el SAFE también es lo mismo, entonces no veo la necesidad, además los SAFE y las notas convertibles tienen como un corazón, tienen un sentido de hagamos una inversión rápido, no nos demoremos tanto como una ronda de capital. Entonces, este tipo de documentos generalmente se lleva a cabo en inversiones de capital. Ahora, me pasa harto que las piden. Y las piden incluso los inversionistas, y a veces dicen, no, es que antes de firmar la nota convertible, oye, hagamos un term sheet de nota convertible. Y uno dice, bueno, acá lo único que está ganando, digamos, el abogado, porque las cosas se hacen más lentas, se facturan más horas, pero no es la real intención que tiene este documento. Términos a negociar. Dar al inversionista ciertas preferencias para recuperar el monto original invertido y para mantener su participación. Ya acá nos metemos los choros, la parte del venture capital de verdad. El capital de riesgo tiene ciertos principios. Uno es invertir, ¿no es cierto?, en empresas que tienen base científica tecnológica. Ya, puedes sacar eso porque lo más fome es escalabilidad, alto crecimiento, etc. Las típicas bases como de Corf. Ya. Después, supone que siempre va a existir una necesidad de financiamiento, por lo tanto van a haber rondas de inversión subsecuentes en que se les van a otorgar acciones a esos inversionistas y derechos preferentes, ¿ya?, sobre los que están más abajo. Ejemplo, tenemos un grupo de fundadores de 4 personas, viene una primera ronda de inversión serie A, ingresan 2 fondos de inversión, un 7% cada uno, perfecto. Viene una segunda ronda de inversión y los inversionistas serie B, se le va dando la serie a medida que las rondas van sucediendo. Esos derechos preferentes que le vamos a dar a los accionistas serie B serán mejores o tendrán supraderechos generalmente que los inversionistas serie A. A eso voy. ¿Ya? Así que vamos a hablar de ciertos derechos que son inherentes en cualquier tipo de negociación de venture capital cuando estamos hablando de una serie A. Doy también el antecedente. Hoy día tenemos un mercado mucho más profundo. Antes se hablaba de serie A cuando había financiamiento de $500,000, $350,000. Hoy día las rondas se está haciendo una altura en el sentido de decir, oye, hoy día hay rondas, serie A efectivamente, que son de 1 millón para arriba. O si uno va, de hecho, hay cálculos que son de 2,5 millones para arriba. Y luego tenemos como las mid-size, que son, oye, tenemos, mira, esta es una ronda semilla o pre-semilla, y van cambiando las valorizaciones. Entonces, eso ya no existía antes. Nosotros cuando estábamos en el fondo, un segundo que tengo a mi hija al lado. Perdón, cosas de papá. Entonces, tenemos ciertas preferencias que son súper relevantes para los inversionistas y que se van a dar en todos. Es más, si ustedes se van a la CAFI o a la Asociación Chilena de Venture Capital, en la CAFI, que es la Asociación Administradora Chilena de Venture Capital, de Administradora de Fondos, hay un repositorio de todos los documentos legales y se van y los pueden bajar. Yo fui parte de ese proceso y van a ver que van a estar todas estas cosas que estamos hablando acá. Derechos de preferencia, antidilución, conversión, etc. Bueno, vamos viéndolo. La evaluación, para decir, digamos, cuánto es la valorización de una compañía, vamos a hablar de unos términos que son medio ciúticos, pero se llama de pre-money valuation y post-money valuation. Y no quiere decir otra cosa que cuánto es lo que vale la compañía antes de que llegue el capital del inversionista y cuánto vale la compañía posterior a la inversión. Es fácil.
Si yo llego a determinar que la valoración de la compañía son $900.000 ex ante inversión, y yo voy a invertir $100.000, la empresa vale 1.000.000, ¿no es cierto?, posterior a la inversión. Por lo tanto, mis $100.000 sobre ese millón representan un 10% del capital accionario. Así se formula y así, digamos, se queda establecido en la hoja de término. Bueno, preferencias de liquidación. Las preferencias de liquidación tienen que ver con otro asunto. Tienen razón de al momento del éxito o de la desinversión. ¿Qué va a ocurrir cuando yo, este mismo ejemplo, yo invertí los $100.000? Soy un fondo, digamos, o incluso un inversionista ángel. Y yo pacto una preferencia de liquidación de 2X. Quiere decir que en el evento que la sociedad venda sus activos, venda sus acciones, hay una reorganización, haga un flip, me compre un jugador más grande a través de un proceso de fusión y adquisición, lo que sea, al primero que se le va a pagar va a ser a mí. Y se va a pagar 2 veces, 2X, 2 veces la inversión. Y luego que a mí se me paguen las 2X la inversión, se pagará el resto. Ahora hay otras cosas más detenidas, porque a medida que el due diligence salió, por ejemplo, más contingente, o que el fondo tiene una política de inversión mucho más agresiva, hay otras que son, por ejemplo, que se les denomina que participan doblemente. O sea, oiga, no solamente voy a pagarme 2 veces la inversión, sino que una vez que me pague 2 veces la inversión, vuelvo con todo el resto del accionista y me pago mi participación accionaria. ¿Ya? Porque ese inversionista va a tener, digamos, en resumen, un derecho a optar entre recibir 2 veces la inversión o recibir su participación equivalente al 10% de la sociedad. Esa es la preferencia de liquidación. Y va a optar, básicamente, por lo que le reporte más dinero a través de un proceso de desinversión. ¿Se entendió Nicolás, eso? Sí. una pregunta, pero ¿en base a qué se determina si es un X, 2X o...? De acuerdo a la Así. política de inversión de ese inversionista. Los fondos, por ejemplo, cuando los fondos se constituyen y tienen un reglamento interno, así como las sociedades tienen sus estatutos, en donde dicen el nombre, el objeto, el capital, etcétera. Los fondos también dicen, oye, ¿cuál es mi política de inversión? Voy a invertir en empresas de, por ejemplo, Clean Cities, Smart Cities y Clean Tech, no tengo idea. ¿No? El ticket de inversión va a ser entre los $100.000 y $500.000. Y yo voy a intentar adquirir entre 1,5 2,5 veces la inversión, al menos en el portafolio de inversiones que yo voy a efectuar. ¿Por qué? Porque además le estoy prometiendo a los de atrás, a los aportantes, que los que han reunido, ¿no es cierto?, la cantidad de dinero para el fondo, pagarles a ellos después. Pensemos que los fondos tienen esa estructura. Los fondos es una cantidad de dinero que regulan ciertos aportantes, que es administrado por una sociedad independiente que se llama administradora, una sociedad anónima, en el caso de Venture Capital, que administra, que tiene el know-how, que se le paga nada más una comisión de administración entre un 2 y un 2,5 de los capital administrados. Se tiene que hacer muy bien esta pega. Entonces, las políticas de inversión están establecidas ex ante. Ahora, los managers, digamos, los gallos que manejan esto, van viendo el muñequeo de efectivamente si la empresa está muy desarrollada, es muy profesional en su actuar, van a saber que si ellos ponen una cláusula de liquidación de 2 o 3X, probablemente los fundadores van a decir, no nos interesa, no nos interesa. De nuevo, porque la idea es que tú ya te lleves tu 7%, tu 8% accionario, no que tengas un enriquecimiento mayor a ese. Eso es. No sé si se ha entendido, Tania. Perfecto. Derecho al tanto, bueno, esta es la presentación que nos mandaron. Derecho al tanto no se llama así, se llama derecho de suscripción preferente. Que es básicamente que es un derecho que en Chile la sociedad anónima era legal, las sociedades por acciones además que nacen de una gran reforma que tienen por objeto incentivar el capital de riesgo, las eliminan como un derecho legal que es optativo y que quiere decir, si yo, volvamos al ejemplo, que soy un inversionista, ingreso con el 10% de las acciones y la sociedad va a hacer un nuevo financiamiento, una serie B, ¿no es cierto?, va a hacer una nueva ronda de inversión, a mí me van a preguntar primero si yo quiero conservar el 10%. Y si quiero conservar el 10%, tendré que pagar entonces el 10% del financiamiento que está esperando la sociedad. Y eso se llama un derecho de suscripción preferente que eventualmente lo debería exigir el inversionista siempre. No tiene mucho sentido si yo invierto en la sociedad
y luego a mí no me da la posibilidad de volver a hacer un follow-on, como se dice en la jerga de inversión, un seguimiento de esa inversión, aportando lo que se tenga que aportar. Si la sociedad va a ir a buscar $1 millón, bueno, déjenme a mí poner, digamos, esos $100.000 para yo seguir con mi 10% y no diluirme, ¿ya? Esas son una de las cosas que son importantes y que son estándar acá. Si hay algunos startups o fundadores escuchando, este es algo que no deberían digamos, pelear mucho. La preferencia de liquidación va a estar siempre, ahí probablemente la discusión va a ser de cuántas X estamos hablando y si vas a participar tanto arriba o abajo. Nicolás, perdón, una preguntita. Sí. ¿A eso te estás refiriendo con dividendos preferentes, derecho a suscripción preferente? No, el dividend right es otro. El derecho de suscripción preferente, es decir, la sociedad va a hacer una nueva ronda, va a ir a buscar una inversión y cada vez que va a hacer una nueva ronda va a tener que emitir nuevas acciones, porque esas acciones las va a ofrecer a inversionistas. Antes de ofrecer esas acciones a terceros inversionistas, las tendrá que ofrecer a los inversionistas precedentes. Eso es suscripción preferente, porque ¿se acuerdan que les decía? Dentro de las cosas que hay que firmar en una ronda de inversión, hay un contrato que se llama contrato de suscripción, básicamente donde tomo y adquiero mis acciones. Bueno, suscribir preferentemente quiere decir eso. Lo que dice Daniela, que está muy bueno, el derecho de dividendos preferentes, que yo si fuera, me voy a pasar solamente un rato al de abajo, que es muy importante, y yo creo que no es tan importante en los startups, porque los startups generalmente no reparten dividendos. Generalmente las utilidades que tienen los startups se van comiendo la caja rápidamente, el burn rate, como le dicen. Entonces la verdad es que cuando a mí me parte un abogado hablándome, oye, es que vamos a entrar con un dividend rate haz lo que quieras. Porque a la verdad, y más todavía si es un inversionista de etapa temprana, porque sé que la empresa está en una etapa todavía muy temprana, que se va a ir comiendo toda, digamos, la caja que ingrese a través de inversión y en ningún caso va a ser repartido. Efectivamente, ya tengo el historial de que es una empresa que son 2 o 3, al menos la que he manejado yo, que efectivamente ya les ha ido muy bien, muy rápido, ya se han repartido. Bueno, ahí conversémoslo. Ahora, ¿qué significa el reparto, la preferencia de dividendos? Es básicamente decir, es lo mismo, tiene el mismo sentido de cuando hay una exit. Tenemos utilidades, pero así funcionan las sociedades de capital, tenemos utilidades al 31 de diciembre del 2021. En Chile, al menos, dentro de los primeros 4 meses, tenemos que celebrar una junta accionista, y en esa junta accionista, una mayoría va a tener que tomar la decisión de si vamos a repartir vía dividendo cierta parte de esas utilidades o no, y eventualmente, si estamos de acuerdo, se tendrá que pagar entonces con preferencia, incluso quizás con un spread, con un interés asociado a ese inversionista. Eso se trata la cláusula de dividendos preferentes. Hay otra que, bueno, esa a los fundadores no la ven tanto, salvo si les está yendo muy, muy, muy bien, porque probablemente no van a tener, digamos, utilidades hasta varias rondas más allá. Hay otra que sí es importante, que se llama protección o antidilución o anti-dilution provision, que básicamente castiga la mala performance o el mal rendimiento de un startup. ¿Qué quiere decir esto? Yo me tomo un ejemplo muy fácil, porque soy abogado, así que si no le meto más números me confundí, pero volvamos con el ejemplo de $900.000 o 100.000. Si yo invertí en usted $100.000 y había un pre-money evaluation, una valoración antes del financiamiento de $900.000, y viene una ronda serie B, pero ahora su pre-money evaluation era $800.000, ¿qué ocurrió? Se supone que usted debería haber su valoración aumentado, o sea, con mis $100.000 usted debería haber comprado, no sé, contratado equipo, la aplicación o el mercado tendría que haber funcionado mejor, se tendría que haber internacionalizado a México, no tengo idea. Pero hubo un down, hubo, digamos, un bajón. Como hubo eso, lo vamos a castigar y usted haga la ronda de inversión, pero yo no me voy a diluir. O me voy a diluir en promedio, porque si eventualmente yo pagué $1 la acción y hoy día usted lo está ofreciendo a 0,5 centavos la acción, bueno, entonces significa que a usted me tendrá que entregar más acciones a mí, pero ya no, porque yo no voy a pagar $1 por ella, sino que voy a pagar 0,75, el promedio, o la 0,5 que pagó el inversionista subsecuente. ¿Se entiende? Entonces es un castigo. Estas son súper
son súper, digamos, agresivas, en algunos casos, cuando a mí me ha tocado ocuparlas cuando efectivamente el due diligence, la empresa viene como contracción rara, el equipo está medio disminuido, es probable que sean algunas garantías que tenga el Venture Capital para proteger su inversión. Y luego, yo creo que está como se le dice, el ESOP, o el Employee Stock Option Plan, que es básicamente, oye, hagamos un pool, un número de acciones, reservémoslas, destinémoslas para contratación externa. Porque sabéis que nos falta perdón, un segundo. Ahí sí. Porque nos falta un CEO muy bueno, o porque no sé, todos estos, tenemos un cargo que en Brasil nos falta, o tenemos que abrir un country manager en Argentina, no tengo idea, y cómo entonces atraemos este talento, o lo captamos, lo retenemos. Entonces, lo que hacemos, se supone que la startup no es una empresa que va a poder pagar, ¿no es cierto?, grandes sueldos, grandes remuneraciones, y por lo tanto, la forma que tiene para atraer ese talento, voy a sacar todo el romanticismo de lo que podría ser, digamos, estar en una startup, pero es además compensarlo con acciones de la compañía que en el día de mañana podrían ser muy valiosas. Voy a entrar 2 minutos solamente en este tema, pero porque pues, es extenso el tema de, digamos, de las opciones, del investing, pero, y lo voy a decir en fácil, la idea no es entregarle las acciones inmediatamente a esa persona, sino que darle una especie como de calendario en que se vayan devengando un porcentaje de acciones a medida que se vayan cumpliendo hitos y tiempo de estadía en la sociedad, de tal forma que cumplidos o verificados esos hitos y esa estancia, generalmente son 4 años lo que dice el libre, pero va a depender del plan de negocio de la compañía, entonces ese trabajador, ese asesor clave, tenga esas acciones que eventualmente van a valer mucha plata. Hay un mundo de cosas que hay que hablar de los stock options, pero no es, digamos, el tópico de esta presentación, pero sí son importantes. Así que en ese stock es importante, y ahora les hablo a los fundadores, que no es una cosa de decir, oye, un 10% o es un 15%, generalmente nunca más se habla de un 12 o de un 10, sino que sepan específicamente a quién le van a ofrecer esa acción. Porque no puede ser cualquier empleado de la compañía, tiene que ser, digamos, se habla como del key employee, de alguien realmente que sea relevante para la industria. Eso. Bien. Ricardo, tú me vas diciendo los tiempos y yo estoy totalmente sembrado. Vamos bien, tenemos 10 para las 6, así que estamos casi en la Ya, mitad. ok. Voy a intentar llegar a las 6 con esta etapa y después pasar a las notas, convertirlo en 6 en el segundo bloque. Términos de negociar, tenemos otros que son más políticos. Todos los primeros que hablé son muy de venture capital, son, digamos, en la esencia del capital de riesgo. Estos son más ya de operaciones en general de inversión, derechos de veto. Algunos no les gustan decir veto, porque no, yo no voy a vetar una decisión, sino que son materias reservadas, pero bueno, en simple es que un inversionista el día de mañana, que nosotros como emprendedores o como sociedad vamos a requerir para ciertas materias la aprobación de ese inversionista, ya sea a través de la junta accionista o a través del director que lo designó. Típicas cosas de veto, que la sociedad se endeude por más de tanta plata. Que la sociedad abra una nueva línea de negocio, esa es clásica. O sea, si yo estoy invirtiendo en una empresa de e-commerce, no vaya a hacer otra cosa que no sea e-commerce, porque la verdad es que yo aposté por usted por algo, por un core business, no por otra cosa. Esas cosas son como las cosas típicas, hay muchas más. No, por ejemplo, no vaya a modificar el número de directores, o no vaya a reducirlo, o no vaya a aumentar el número de acciones, porque eventualmente me puede diluir, etc. Después, derechos de inspección y vigilancia, temas más de auditoría, derechos de información, esto es importante. La sociedad en general, por regla general, tienen una ocasión en la cual tienen una obligación de enviarles a sus accionistas cierta información, generalmente el estado financiero, el balance, la memoria, etc., dependiendo de cómo se redacta el estatuto. Entonces, como la obligación legal es tan mínima, es normal que a mí mi inversionista me diga, ¿sabe qué? Cuatrimestralmente o trimestralmente o bimensualmente usted me va a enviar una cartita donde va a decir que no tiene juicio,
que si eventualmente tiene negociaciones con terceros inversionistas, si eventualmente hay algún hecho material que pudiera perjudicar a la empresa, etc. Participación del Consejo de Administración. El Consejo de Administración es un medio española. Acá se habla de directorio. Participación en el directorio es importante, no se da siempre, depende si efectivamente la inversión, digamos, es una inversión alta, pero no solamente eso, sino que además hay smart money involucrado. O sea, no solamente es una inversión pasiva en decir, tome, yo le meto $100,000, sino que va a haber alguien que va a liderar y me va a ayudar, digamos, con la dirección de la empresa, y por lo tanto tiene sentido que yo le dé un directorio, o sea, un asiento en el directorio. Ahí sale al lado de participación en el Consejo de Administración, sale Lead Investor, y esto es porque en algunas inversiones que son sindicadas, o sea, que existen varios inversionistas en la ronda, y que probablemente todos ellos quisieran estar en el directorio, no van a alcanzar, ¿no es cierto? Es un asunto típico. Un directorio mínimo debería tener 3 directores, en algunos casos 5, y siempre debería tener mayoría de directores los fundadores. Es algo evidente. Entonces, si no alcanza, ¿a quién le vamos a dar primero ese asiento? Al lead investor, a quien lidere la inversión. Y quien lidera la inversión es que pone más lucas en la ronda. En simple, ¿no? En algunos otros casos se hacen cosas más entretenidas, por ejemplo, los observers, o que son directores que oye, no alcanzó para ingresar, pero bueno, hagamos algo. Te vamos a invitar igual al director, vas a tener derecho a voz, pero no a voto, y a eso se le llama, digamos, director observante. Ojo con los observantes, los fundadores, porque los observantes, a pesar de que no puedan estar y no tengan derecho a voto, pueden cambiar, digamos, las decisiones de la mesa a veces, y eso no puede ser lo deseable quizás para los founders. Y después tenemos las cosas clásicas. Yo creo que si pregunto, todos van a saber. Los drag along, los tag along, los right of first refusal, que es básicamente, como estamos en una sociedad cuyo capital se divide en acciones, tenemos que dejar ciertas reglas preestablecidas. En el caso de que yo quiera venderle a un tercero, probablemente tendré que optar primero y preguntarle a mi socio, a los otros accionistas, si quieran comprar de acuerdo a su participación accionaria. En el caso de que, perdón, ellos no quieran comprar, ¿no es cierto? Yo entonces tendré el derecho a vender en los mismos términos y condiciones ofrecidos a sus inversionistas. Pero entonces esos accionistas podrán adherirse, tallarse, adherirse a mi oferta y vender en conjunto a ese tercer inversionista. O el drag along, que es el derecho de arrastre, que es básicamente ponernos de acuerdo en, si viene una oferta seria de un tercero por una cantidad mínima, y acá hay varias fórmulas, los EBITDA acá sacan, están en una industria de los EBITDA, sino que oye, llega una inversión por al menos $10 millones, o una inversión que al menos asegure al inversionista tanto 4x de su inversión, entonces el 90% de las acciones podrá arrastrar al resto para vender. Cosas de ese tipo, que son típicas de pacto accionista, que es importante, digamos, que las tengan en la cabeza. Acá hay algunos ejemplos. Juan es un emprendedor que posee un startup de software y requiere levantar su primera ronda de capital privado para continuar con su crecimiento, estimando su requerimiento de capital en $150,000. Algo que sería muy presemilla hoy día en el mercado chileno. Entonces, vamos a ver distintos tipos de ofertas. Tenemos el conocido inversionista Leonardo Vargas, ofrece las siguientes condiciones de inversión: $150,000 por el 15%, quiere decir una valoración post de $1 millón, ¿no es cierto? Para tener 15, una preferencia de liquidación de 3x, bastante agresivo para el monto de la inversión, un asiento en el directorio de 5, derechos de antidilución y derecho de arrastre de drag along a 2 millones. O sea, quiere decir que si llega una oferta por 2 millones, él probablemente va a poder solicitar que se venda la empresa. O sea, nuestra primera oferta. Después tenemos una segunda oferta. Al enterarse de la oferta hecha por su amigo Leonidas, el inversionista Sebastián Pineda se acerca a Juan y le propone lo siguiente: siendo los mismos $150,000, pero por el 20%, una valoración entonces es de $750,000, una preferencia de liquidación de un X, no exige drag along, solicita 2 de 5 asientos en el directorio, y una personería conjunta, y una personería básicamente que firmemos todas las cosas en conjunto, poderes.
Y después tenemos una tercera oferta que un inversionista llamado Horst Puelma. Esto lo hizo, quiero advertir que esto lo hizo la Universidad Austral, ¿ah? Yo no puse estos nombres. Hace una tercera oferta y ahora, ¿no es cierto?, los $150.000 son por el 25%, eso quiere decir tener una valoración de $600.000. Tenemos una preferencia, una liquidación de un X, repartición de dividendos exclusiva hasta siguiente ronda. Ya sabemos que eso no es tan importante. Un drag along sobre 3.6, derecho a acompañamiento. Entonces, la pregunta es, ¿qué es mejor? No sé si alguien se atreve ¿qué les parece cualquiera mejor de estas ofertas? Yo iría primero, por ejemplo, a ver valorizaciones. En una tenemos 600, 750, 1 millón. ¿Cuánto me van a sacar? ¿20%, 25, 15? ¿Qué es mejor? Está un poco fácil. Ahora, la preferencia de liquidación de nuestro amigo Vargas es totalmente alta, son 3X. Entonces, ¿cuál debería ser mejor de todas estas? No se me leen. Debería ser la primera. Debería ser la primera porque efectivamente la valoración de la empresa va a ser más alta que la de 1 millón. Tiene sentido que sea por el 15%. Y un asiento en el directorio, la verdad es que no molesta. No me están pidiendo, digamos, veto, lo que es importante. Lo hago parte, digamos, de la compañía con la toma de decisiones y el resto de las cosas son bastante estándar. Due diligence. Bueno, el due diligence, son las 6, no sé, Ricardo, si quieren hacer un stop and go o seguimos hasta las 6:15 para terminar este tema. Yo personalmente, Nico, me gustaría repasar el tema de la importancia del vesting, como para que quedara claro en algunos tips, en los pros y los contras, por qué hacerlo, porque he visto muchas veces en temas de socios, pacto accionista, que no se hacen, no se hace el vesting a veces, y a veces es perjudicial para los mismos socios. Entonces me gustaría que quedara un poco claro acerca de ese vesting, qué beneficios tiene hacerlo también. Sí, ya, deja partir primero de la base que cuando hablamos como de vesteo de acciones o de vengamiento de acciones, tiene el escenario es que estamos negociando una ronda de inversión como emprendedores, como founders, con un inversionista, y ese inversionista ha visto que la estructura de los socios falta. Por ejemplo, el típico deal breaker es, oye, pero usted, ¿a dónde está tu founder que es el tech, que es el tecnológico? No, es que no lo tenemos. Externalizamos con unos proveedores. No, pues compadre. Tú tenés que tener tu fundador, que es el tecnológico, que mueve la aplicación, el software, lo que sea. Tenemos que ir a buscarlo. Y como tenemos que ir a buscarlo, tenemos que reservar un 5% de las acciones de la compañía para ese caballero. Esa es la necesidad, por eso estamos hablando, digamos, de un vesting, de un calendario de vengamiento de acciones. Ahora, muchas veces esto se confunde cuando los fundadores recién se están constituyendo como sociedad y dicen, queremos hacer un vesting. Y que es distinto, porque mis consejos son, me voy a desviar un poco de la conversación, pero es, si ustedes son 4 emprendedores, 4 fundadores, el error más garrafal, ¿no es cierto?, es decir, bueno, lo partimos en 4 y cada uno tendrá el 25%. Porque entre que comienza el proyecto, muchos de los proyectos parten antes de la constitución de la sociedad, hasta que esto se va desarrollando, hay alguno que se casa, hay otro que se peleó, hay un tercero que no sé, puede pasar cualquier cosa y nuestra estructura accionaria entonces se va desmoronando y después puede ser un problema en recuperar esas acciones. Entonces lo que tiene sí sentido es que entonces en ese 100% de las acciones que existan, solamente sean suscritas un número muy bajo y que el resto de las acciones se vaya suscribiendo a medida que se vayan capturando ciertos hitos por cada parte. Oye, si tú eres el finance, bueno, anda a levantar mi inversión con alguien, desde, no sé, un Corfo o un Semilla Expande hasta una serie, bueno, esos serán tus hitos. Si tú eres el comercial, bueno, ciérrame contratos de pilotaje comercial con alguna empresa grande, ciérrame algún acuerdo con Corporate Venture. Si tú eres entonces el tech, bueno, hazme un desarrollo versión A, B, C, gamma del software, etc. Eso debería ser. Entonces, volviendo ahora al real sentido del vesting, que es cuando tenemos un inversionista que ha detectado, ¿no es cierto?, una falta de talento y tenemos que ir a buscarlo, y en las menores de los casos retener ese talento, porque me están pagando pocas lucas, lo que sea, es que con nuestro plan de negocio, con ese business plan al lado, digamos, efectivamente, ¿cuándo deberíamos nosotros despegar y entonces cuándo tendría sentido que ya se hizo la pega por parte de este beneficiario, por digamos, este empleado clave?
Y hay un montón de cosas en que podría suceder, ¿no es cierto? Podría suceder que efectivamente, y lo deseable es que se cumplan todos los hitos, las estancias, y entonces se compren esas acciones. Genial. Se van a comprar, además, se podrían comprar con los servicios de ese beneficiario. Hay temas tributarios, además, porque efectivamente está grabado la opción, de acuerdo al último oficio de servicio de impuestos internos, cuando no está sujeta a un contrato de trabajo. Entonces van saliendo varias cosas. Ahora, al mismo tiempo, podría ocurrir que ese beneficiario se aburriera a los 2 años y dijera, ¿sabes qué? Es muy bonito todo, no puedo levantar plata, me voy. ¿Tendría sentido que se fueran las acciones con él? No. Entonces hay ciertos derechos de recompra que tiene la sociedad a valor nominal sobre esas acciones. O, por ejemplo, pensemos un caso mucho más indeseado, que ese beneficiario el día de mañana se fuera, pero se fuera a competir con la sociedad, porque dijera, ya entendí cuál es el real problema de esta compañía y sé cómo solucionarlo, así que me voy, levanto empleados, no sé, hago una competencia. Bueno, también, entonces habría una recompra. Son súper importantes. La literatura lo que dice siempre es que el devengamiento de acciones debería formalizarse a 4 años, con una estadía mínima de un año, se llama cliff. Y entonces las acciones que se le dan son cumplidas. Ahora, a meterle más pelo a la sopa, ¿qué tipo de acciones les vamos a dar? Tal como hablábamos que el Venture Capital generalmente supone que los fundadores tienen acciones comunes u ordinarias con derechos tradicionales, y los inversionistas supraderechos, o sea, los mismos, pero con algunas, como hablamos, como la preferencia de liquidación, estas cosas de antidilución, etc. Los empleados claves podrían tener derechos que no fueran ni los unos ni los otros, sino que solamente, por ejemplo, derechos económicos, que los remuneraran en el caso que hubiera utilidades o una desinversión, pero no que se fueran a sentar, digamos, en el directorio o una junta accionista. O sea, hablamos de otra serie de acciones. Y ahí decimos, bueno, queremos darle esa serie de acciones a estos beneficiarios. Así que es un tema, digamos, que da para dar. No sé si con eso, Ricardo, respondo. Sí, claro, sí, era ponerlo en paralelo y las importancias que tiene, porque muchas veces no nos detenemos ahí en esa parte importante. Así es. Bueno, el due diligence, como dije, esta parte del due diligence puede ser súper larga esta presentación, pero lo voy a hacer dinámico. Tenemos entonces, volvemos en que tuvimos nuestras hojas de términos, hablamos de todas estas preferencias que tienen los inversionistas, etc. Y entre medio, bueno, ok, muchachos, partamos, se abre un data room. No voy slide por slide porque me alata, voy a hacerlo más integral. Creamos un data room con todos los bien ordenaditos, con todas las carpetas, ¿no es cierto? Y se hace generalmente un informe de contingencia, es decir, bueno, vamos a ver la estructura primero, desde el punto de vista legal, la estructura accionaria, que no son los accionistas, han adquirido bien sus acciones no están sujetas a algún gravamen, no, perfecto, el registro accionista está ordenado, sí, la información del servicio de impuesto interno, ¿están actualizados? Sí, perfecto, bien, hay contratos de opción, promesa, stock option, lo que sea. Sí hay. Entonces tenemos que incluirlo en el cap table. Se habla, digamos, de un escenario de total dilución. Pensemos que si eventualmente estas opciones fueran convertidas, bueno, hay que hacer ese fully diluted. Pasemos a otro tema. El gobierno corporativo está bien estructurado. Los poderes, ¿quiénes están firmando? ¿Tienen poderes? Sí, están poderes, están en el registro de comercio. Bien. La empresa está en empresa en un día. No tan bien, migrémosla. ¿Por qué no podemos ingresar a este inversionista? Estoy hablando de las cosas prácticas que nos pasan siempre. No, que hay un inversionista uruguayo que no tiene ruta de inversión todavía, así que no lo podemos meter. Ok, migremos. Derechos, materias laborales. Tenemos 4 trabajadores. ¿Tienen contrato de trabajo? No, ninguna. ¿Por qué? Porque era muy caro pagarle. Entonces hicimos contrato de servicio. ¿Eso se adecua hoy día? No. Bueno, generemos los contratos de trabajo. ¿Está la marca protegida? Sí, perfecto. ¿En qué clases? En esta nos faltó otra clase. Bueno, hagámoslo. ¿Está el software protegido? No, sí, no tengo idea. ¿Es patentable el producto? Sí, bueno, vamos a una oficina de patente. Eso es un punto de vista legal. Punto de vista financiero y contable, bueno, los especialistas tendrán que decir, porque generalmente es la revisión de balance, los F29, las declaraciones de renta, liquidaciones, una etapa del due diligence súper emocionante, que es todo ver todos estos números, ¿no es cierto?, que son importantes, pero no está en mi expertise, así que no puedo hablar digamos, con tanta soltura de eso. Y después está el aspecto tecnológico, que básicamente validar
que ese software, validar que ese algoritmo funciona, validar que si yo invertí en una empresa que es, digamos, de comida sustentable, entonces no esté lleno de sodio y no esté lleno de otros componentes, porque entonces se me cae la inversión. Eso es lo más importante. Eso es lejos lo más importante y que hoy día recién se está dando, o al menos yo lo he visto muchas veces en que me dicen, igual hay dos due diligence, hay uno que trae tú en la segunda etapa, pero primero vamos a hablar de validación tecnológica y me parece estupendo, porque así debería ser. Y viene detrásito, digamos, después del caso Terán, que no sé si lo vieron, pero es un caso en que Estados Unidos se levantó, voy a sacar todo el romanticismo de que era como una mujer como súper cool y bacán, que se ponía los mismos como la ropa de Jeff Bezos o alguien así, y levantó muchas lucas con un emprendimiento que básicamente era un sistema que podía a través de gotas de sangre o de una captación de sangre calcular un montón de fórmulas. Y eran como ciento y tantas fórmulas y finalmente se cerraron un montón de contratos e inversión, Walgreens creo, una cadena de Estados Unidos muy grande, y finalmente se dio cuenta a través del due diligence que nadie le había hecho un due diligence efectivo a esto, se había mentido también, había existido fraude, y que no era tal, y al final creo que solamente detectaba como 14 de algunas patologías anomalías. Así que es eso. ¿Para qué sirve el due diligence? Efectivamente, el estado del arte. Bueno, eso es muy de lámina de presentación. Es para básicamente validar que la empresa vale lo que vale, o efectivamente tengo que hacer una reducción o incluso, no, en ningún caso voy a subir el valor, pero una reducción del valor de compra. Legales, tecnología, operacional, financiero y propiedad intelectual, entre otras. Esto lo va a ser súper rápido. Estado financiero, y generalmente esto es como un checklist que piden los fondos. Estado financiero de los últimos 3 años, o desde la formación de la empresa. En algunos programas, por ejemplo, de la Corfo, el IFT o el FET, esto es como lo mínimo para saber si efectivamente tenéis la antigüedad o si ya he pasado algunas etapas, digamos, o un benchmark de facturación. Flujo de caja, análisis de evolución del negocio. Y después cosas muy lateras, factura emitida por la empresa, los F21 los 22, detalle de deudas pendientes de la empresa. Ese sí es importante, las deudas pendientes de la empresa, no solamente con los externos, sino también muchas veces los fundadores le prestan plata a la sociedad, y cada vez que lo hagan, por favor, tengan su documento de reconocimiento de deuda, préstamo, si lo hacen. Informe completo de ICOM, ¿viste? Esta lámina la hizo un fondo acá. No me parece que esté tan bien, digamos, el DICOM, pero lo piden, Ricardo lo pide, ¿no? ¿O no? Sí, igual se incluye. Te lo han peleado, me imagino, muchos emprendedores, ¿de por qué me están pidiendo el DICOM? Puede ser. Bueno, pero Sí. claramente se puede pedir, pero también es peleable. Desglose de la utilización del capital recibido, ese es clave, es básicamente para decirle al inversionista en qué voy a utilizar las lucas. No tiene que ser slot ítem por ítem, sino que tiene que ser, oye, un 7% del capital lo voy a hacer en tecnología, un 14% en internacionalización, otro en legales, etc. Las inversiones recibidas, si las hay, y el plan de levantamiento de capital a futuro, ese es más que nada, digamos, una conversa también con el inversionista que nos debería ayudar en ese plan. Legales, societarios, todas las escrituras que se les puedan ocurrir, estatutos, pactos de accionistas, copia al RUT, cap table, esta sí es importante, es básicamente saber distinguir la estructura accionaria, que puede ser muy simple o puede estar un poco más pimponeada si hay notas convertibles o CEF, que les vamos a ver después, y si eventualmente hay diferenciación, o sea, hay acciones distintas o hay acciones preferentes, son todas ordinarias, hay alguna, digamos, de un ISO por ahí, dígamelo. Listado de licencias, patentes, copyrights, acciones legales pendientes iniciadas por la empresa en contra de ella, ojalá que ninguna, eso sí que es una alerta si hay juicios. Organigrama organizacional, básicamente, dígame, sobre la estructura de recursos humanos, lista de todos los empleados, remuneraciones, certificado antecedente de los fundadores. Certificado antecedente, wow, también. Creo que acá yo un poco difiero, porque no estamos comprando Coca-Cola, pero en fin. Modelo financiero, proyecciones por línea de negocio, el roadmap, próximos 3 años, los decks de inversión, ese es clave, eso lo tienen que tener siempre. Principales KPIs, propuesta comercial,
Ya acá son cosas más técnicas, los warehouse, el CRM, el RP de la compañía, nombre, dirección, datos, formulario. Buenas prácticas. Yo creo que es muy importante comenzar en la etapa del due diligence con una buena primera reunión entre el head, digamos, o quien esté manejando la inversión por parte del inversionista y el fundador que esté a cargo de esto. Los menos fundadores, mejor, y los legales de ambas partes. Va a ser un poco la introducción de los tiempos para hacer la introducción de cuál es el análisis y el objeto de la inversión y en qué se debe centrar. No nos sirve un due diligence completo, ítem por ítem en cada materia. Necesitamos un informe de contingencia, como se dice, un informe de red flags, solamente para indicarnos, nosotros no hacemos semáforo, las cosas que están en rojo. Las cosas que están en rojo hay que solucionarlas antes de la inversión, o si estamos muy apurados vamos a dar un plazo prudente que dentro de los 30 días siguientes a la inversión se van a modificar los estatutos para sanear los vicios de la última modificación de capital, etc. O se va a presentar el registro de marca en Estados Unidos o en Colombia. O sea, eso es normal. El due diligence es súper importante porque se ve materializado no solamente un informe bonito que nosotros enviamos y con la firma, sino porque se ve y tiene relación con una acápite o una sección que se llama declaraciones y garantías, reps and warrants, que generalmente se le dicen en los M&A, que son las declaraciones que dice la sociedad de cómo está, digamos, cuál es el estado de salud de esa sociedad. Que la sociedad declara que no tiene otros apoderados que los establecidos en el anexo 3.1, que la sociedad no tiene más deudas que las establecidas en el 3.2, que la propiedad intelectual está toda protegida, que el listado de deudas. Entonces es básicamente todo lo que nosotros pudimos detectar va a estar, digamos, en ese contrato de suscripción, en una sección, y además, si yo miento, digamos, o omito información, voy a tener que indemnizar a inversionista dentro de un tiempo, un plazo futuro. Por eso es súper importante el tema del due diligence, porque sí se va a ver consagrado en algunos de los documentos de cierre. Obviamente, un buen proceso de due diligence va a buscar que exista la mayor transparencia posible, que haya confianza, todas estas palabras muy bonitas, y registrando constantemente la información y mejorar los procesos constantemente. Ya, si quieren hacemos una mini stop de 5 minutos, porque ya entramos en el tema, digamos, de las notas convertibles y los mecanismos de inversión. Nos tomamos un café y seguimos. ¿Te parece, Ricardo? Ok, vamos por 5 minutos. Entonces son las... Ahora sí, Estamos de vuelta. estamos de vuelta. Nico, antes que comiences con esta segunda parte, te iba a preguntar qué es lo que te encuentras habitualmente en los due diligence, que es algo a favor o en contra de la startup, que es lo más habitual, que es como el error que se repite muchas veces en esos procesos. Cosas realmente... Siempre hay algo. Yo creo que la otra vez estábamos almorzando puros abogados y estábamos comentando un poco cómo hacíamos los due diligence, y si tú querías encontrar, digamos, defectos, los vas a encontrar siempre. En Venture Capital, los grandes problemas generalmente están en algunas juntas de accionistas y tomas de decisiones a nivel de gobierno corporativo, que son fácilmente remediables, digamos, solucionables. Pero yo te diría que a nivel laboral y tributario, ahí están las grandes yayitas. Mucho más importante, yo no le doy tanta importancia, pero en temas de marcas, por ejemplo, o los softwares, que muchas veces no están protegidos, sí, es relevante, pero digamos, para mí no son grandes contingencias. Algunas cosas, a veces, aportes o préstamos que han efectuado los mismos fundadores, o temas de sueldos pueden ser, digamos, problemáticos, pero en general, no más que eso. Ok, continuamos entonces. Dije, si alguien más tiene alguna consulta antes de pasar a esta Sí. segunda parte. En el chat, yo no sé si en el chat quizá... Oye, perdón, yo acabo de ver que hay un chat y hay pregunta, a ver. Protección de software.
Solo la consulta de la PPT está pensando que en la lámina, porque en la lámina estructura. ¿A qué te refieres, Nicolás, con protección de software? La protección del software, bueno, en muchos de las aplicaciones tecnológicas, estas funcionan con un website, con un sitio web o una aplicación móvil, ¿no es cierto? Y esas tienen que funcionar a través de un software que generalmente está hecho en base a códigos de fuente, códigos, digamos, que son acceso abierto, pero que se debe proteger por un tema de compliance más que nada, y en donde tenemos que tener la seguridad de que quien generó y desarrolló ese software es parte de mi equipo, o fue desarrollado externamente, pero me cedieron los derechos patrimoniales y por lo tanto lo puedo proteger, lo puedo inscribir a nombre de la empresa. Claramente tengo que hacer manual de usuario, explicar, digamos, cómo funciona, etc. Eso hablo como protección de software. Y los software, igual que las marcas, se protejan localmente, no mundialmente, a diferencia, por ejemplo, de las patentes de invención. Entonces, es importante, por un tema de compliance, de cumplimiento con los inversionistas, tener estas cosas protegidas, debidamente alocadas, digamos, en el patrimonio de la sociedad. Perdón, yo no he visto que estaba la sección de preguntas, así que yo prefiero que... Sí, que se- es la primera, pero Bien. las pueden ir haciendo. Bien, entonces pasamos el tema de los term sheets, pasamos el tema del due diligence, que son súper importantes, y salimos de la esfera ahora por un rato de las inversiones en capital. Vamos a distinguirlos, pero nos vamos a meter de lleno, digamos, en lo que son las notas convertibles, deuda convertible o los híbridos. Entonces, hay tres formas de invertir. Tenemos, por un lado, voy a partir por el número 3, voy a hacer por feo nomás, el capital o equity. Hablamos de una ronda de inversión cuando efectivamente la contraprestación por el dinero va a ser una entrega de acciones, y por lo tanto voy a tener una participación en esa sociedad. Vamos a tener la deuda, y que es una deuda, igual que si fuera al banco y el banco me va a entregar, ¿no es cierto?, un préstamo, es igual, funciona igual, en legislación chilena es un mutuo, pero la obligación de pago de ese mutuo ya no va a ser, salvo contados casos, no va a ser en dinero más intereses, sino que va a ser en acciones, ¿ya? Y después tenemos un híbrido, que es el SAFE, que es un documento que no es ni lo uno ni lo otro, porque es un compromiso de inversiones, básicamente decir, yo señor, yo le voy a entregar una cantidad de dinero, y usted lo va a convertir en acciones en el evento de que en el futuro se verifique una ronda de inversión. Eso es, pero usted no está atado, a diferencia de la deuda convertible, en una fecha específica para convertir. Perdón, yo tengo acá 3 cabros chicos con mi mujer que están por todo el loco. Por eso a veces suenan ruidos de guagua. Eso es, digamos, entonces la diferencia entre deuda convertible, híbridos, que es el SAFE, hay otro que se llama el KISS, que es el Keep It Simple Securities, pero básicamente lo mismo, son formatos que han adecuado algunas aceleradoras en Estados Unidos por un tema evidente. Por ejemplo, Y Combinator lo que hace es abrir un batch, una generación de, no sé, 200 startups. Entonces estos gallos lo que hicieron muy inteligentemente fue decir, yo no puedo estar negociando uno a uno con cada startup, lo que sí voy a hacer es generar un documento uniforme que a mí me sirva y me baje todos los tiempos de transacción, costos y tiempo y eficiencia para tener el mismo documento con todos y estén, básicamente esto funciona con formato de adhesión, contrato de adhesión, en donde todos adhieran a los mismos términos y si te va muy bien, yo voy a convertir. Eso es un SAFE. Por lo tanto, cuando... y que es muy pro emprendedor, digamos, porque no se pagan intereses, no se pagan impuestos, no tengo una fecha de vencimiento, a diferencia del primo hermano que es la deuda convertible o las notas convertibles. ¿Ya? Metámonos entonces al tiro de plano en el tema de la deuda. Las notas convertibles tienen un verbo común, tienen el ADN de una nota convertible es deferir la valorización. Es eso, si se pueden quedar con algo de la nota convertible el día de mañana, es por qué se firma la nota convertible, es porque tanto el inversionista como el grupo de fundadores, o el fundador, si es uno, no tienen ni idea, no saben cuánto vale la empresa. Efectivamente, ese inversionista está interesado en la empresa, cree que existe un activo importante, pero no sabe leer esa información y menos todavía valorizarla. Por lo tanto, lo que dicen es, bueno, vamos a hacer un ejercicio. Sabemos, ¿no es cierto?, cuánto es el dinero que yo voy a aportar a la sociedad. No sabemos cuánto vale la sociedad. Lo que sí vamos a hacer es determinar una fórmula
en base a una valorización que se le llama valuation cap, que es básicamente una valorización límite o techo, en el cual en el peor de los casos yo voy a convertir de acuerdo a esa valorización. Pero si esto, digamos, la valorización del día de mañana es mayor, entonces yo podría pagar, por ejemplo, una tasa de descuento menor respecto al precio por acción que se pagó en el futuro o algo así. De eso se trata en la nota convertible. Entonces, una de las principales ventajas es que podemos retrasar la valorización de la compañía, estableciendo tasas de descuento a futuro, por ejemplo, pero la idea es, ok, yo a medida que invierto en una etapa más temprana, más riesgosa, yo debería tener, ¿no es cierto?, algunos réditos de eso, tendría que estar beneficiado, y es básicamente que se me emitan más acciones porque voy a pagar un precio menor por las acciones. En cuanto a los derechos, el inversionista adherirá a ciertas preferencias, quiere decir que, ok, una vez que se conviertan entonces este capital e intereses, porque estamos hablando de un préstamo, los préstamos tienen capital e intereses. Una vez que se convierte este capital e intereses el día de mañana, ¿no es cierto?, cuando venga en un rato más allá una ronda de inversión, un inversionista, un fondo de inversión más sofisticado, ¿qué tipo de acciones voy a tener yo y qué preferencias? Normalmente van a ser las mismas que tenga ese futuro inversionista. Voy a adherirme probablemente a esos términos y condiciones. Y el tercero, digamos, característica de las notas convertibles es que evidentemente generan menos costos y tiempo. Voy a tener que pasar menos tiempo pagándole a un abogado o revisando esto, porque es solamente un documento, a diferencia de las rondas de capital, en donde ya sabemos términos y condiciones. Primero, NDA, acuerdos, los term sheets de inversión, reforma de estatutos, pactos de accionistas, contratos de suscripción, non-compete, sesiones de directorio, etc. Así que efectivamente también, comparado con las rondas de inversión, es mucho más simple. ¿Cuáles vendrían siendo algunas ventajas para los inversionistas de firmar o de invertir en startups a través de notas convertibles? Primero, partir al tiro por un daño reputacional, porque eventualmente tengo la opción de arrepentirme, de no ingresar, digamos, a la sociedad el día de mañana, porque eventualmente la sociedad vendió algún producto que le generó, no sé, un producto que era sustentable de la comida y se murieron 25 personas y yo no quiero ser parte de esa estructura accionaria, o por algún daño, digamos, externo. Bueno, da la opción el día de mañana entonces de que si ocurre eso, los emprendedores tendrán que volver la plata. Sabemos que es una hipótesis también, es una fantasía, porque los startups no van a tener la capacidad, digamos, para devolverme la plata en interés. O sea, está, digamos, el ejercicio para castigar la deuda después, quizás tributariamente, pero que nos devuelva la plata una startup de nada convertible es una, digamos, utopía. Los covenants, el título, digamos, de la calidad que tiene ese inversionista frente al startup en una nota convertible es de acreedor. Tiene la expectativa de ser un inversionista, efectivamente. Estoy pasando la plata porque tengo una expectativa de que hay una ronda de inversión en el futuro y por lo tanto voy a convertir este capital en la valorización que un tercer inversionista más sofisticado que yo designe. Sí, estamos claros. Pero no soy inversionista, no soy accionista de la sociedad. Soy un acreedor hasta que me convierta en las acciones. Por lo tanto, como acreedor, podré establecer ciertas obligaciones también para esa compañía, que son muy precisas, digamos, a los vetos que hablamos antes, pero yo puedo establecer ciertas obligaciones en que la sociedad no podrá hacer. Incluso también podré establecer ciertas obligaciones que me vayan informando cómo le está yendo, porque a pesar de no ser accionista, tengo un interés real en cómo le está yendo a la sociedad antes que convierta en esa acción. ¿Cómo protejo la inversión? Para los casos en que la compañía target se haya valorizado, el inversionista puede proteger la inversión vía CAP o tasas de descuento. Creo que hay un slide que es mucho más gráfica en este caso, pero lo voy a intentar resumir. En el evento de que yo firme una nota convertible y la nota convertible diga algo así como este capital y los intereses anuales que se vayan generando en la nota van a convertir en un número de acciones preferentes iguales a las que tenga el inversionista subsecuente. Ok. Dado eso, entonces el tenedor de la nota,
el inversionista, ¿no es cierto?, que es acreedor y que tiene un dueño de la nota, podrá optar por convertir esas acciones a una tasa de descuento, por ejemplo, un 10% de lo que va a pagar en el futuro un nuevo inversionista, o eventualmente preferir la valorización que estamos pactando hoy día. Porque en el caso de pactar la otra, voy a tener menos acción. Entonces me puedo proteger tanto con la valorización que se pacta ex antes, que básicamente es una protección de dilución, no es una valorización per se, o puedo pagar una tasa de descuento. Yo sé que acá salen hartas dudas, pero vamos con el ejemplo después más gráfico. Entonces, cosas como más de estudio, bueno, entonces, ¿en qué consiste? ¿Cuál es el objeto? Consiste en efectuar un préstamo en dinero a la compañía, el cual se restituirá generalmente en acciones de esta última ante la verificación de una ronda de inversión, una adquisición de la empresa o el vencimiento del plazo. O sea, van a haber 3 escenarios en que eventualmente se puede convertir. 1, porque hay una ronda, que es la expectativa. 2, porque la empresa fue adquirida, que es distinto, no hubo un financiamiento, me compraron, no es tan usual. O tercero, si es que no pasó nada de lo anterior, y llegó la fecha de vencimiento y tenemos que convertir. Esas son las 3 hipótesis. Hay una cuarta que básicamente te portaste mal, devuelven la plata, pero esas son las deseables. Después, la valorización tasa de descuento. Es necesario establecer al menos una de ellas, o ambas. Por lo tanto, podemos hablar de que existen varias versiones de notas convertibles. Hay una que solamente vamos a tener como beneficio al inversionista pagar una tasa de descuento en comparación con el resto. Hay otras que van a tener una modalidad que va a ser solamente de el valuation cap o las valorizaciones ex antes que determinamos. Y en otras que son las más, digamos, pro inversionistas, yo podría elegir entre tasa de descuento y valorización ex ante o valuation cap, como se dice en la jerga. Nicolás, ¿te puedo hacer una preguntita? Digo, por ahí Sí, para, claro. para volver sobre el tema de el punto de la protección de la inversión, ¿no? Digamos, ante una posible valorización de la empresa. O sea, a ver si lo entendí bien, quiero chequear, porque por ahí otros comparten la duda. En el caso de que la empresa uno invierta un 10% por un valor equivalente de $100.000, ¿no? Por una empresa que vale $1 millón, está valorizada en $1 millón, o digamos, y esa empresa se valoriza y pasa a valer $2 millones, la protección con la tasa de descuento sería, bueno, que ese 10% que yo pagué en un primer momento no pase a ser 5%, básicamente, sino que mantenga ese 10%. Depende, porque si yo puedo tener un 5%, pero el valor de la acción se me rentabilizó en 5 veces. Mira, me voy a adelantar. Perdón, pero vamos a hacer un ejercicio, porque llevémoslo ya a números. Este es un cap table en donde tenemos 4 fundadores. Cada uno tiene una participación más o menos equitativa, 30%. El último se metió a la cola y era ahí el tecnológico, 10%. Y se firma una nota convertible. Los términos de la nota son un valuation cap, o sea, una valoración predeterminada entre inversionista y sociedad de $1,5 millones. La inversión propiamente tal de ese inversionista son $50.000. Se le establece una tasa de interés anual de un 10%. La fecha de vencimiento va a ser una nota larga. Las notas convertibles pueden ser generalmente entre 6, 12 y 18 meses. Esta es una nota más larga, le vamos a dar tiempo para que haya una ronda de inversión a la startup. Y la tasa de descuento establece un 10%. Hartos datos, pero vamos a llevarlo con ejemplo. Tenemos entonces, caso práctico, que se genera, ¿no es cierto?, una ronda de inversión. Este es el escenario primero. Y el pre-money, acuérdense que tenemos una valoración predeterminada en la nota que era de 1,5. ¿Ya? Viene entonces un fondo, no sé, Sequoia Capital, da lo mismo cualquier nombre, y establece un pre-money valuation de $1 millón. La inversión de ese fondo en el futuro es de $500.000, por lo tanto, la valoración de la sociedad es de $1,5 millones. Entonces, yo con estos términos, ¿cierto?, yo puedo ir por la tasa de descuento o el valuation cap, para que se entienda. Estas son las formas que yo puedo convertir. Entonces, si me voy por la conversión vía cap, que es esta, de $1,5 millones, ¿no es cierto?, lo que voy a hacer es $55.000, que es la suma de los 50.000 del capital más los intereses. Pensemos que la inversión justo se dio al mes 12, por lo tanto se generó un 10% de interés, tenemos $55.000 que se van a convertir. ¿Ya? Por eso te digo que la nota es más cara que el 6 y otras cosas. Entonces tenemos el capital, que es 55.000, capital más interés, 55.000, y lo dividimos por el cap que nosotros teníamos en la nota, y es $1,5 millones.
¿Cuánto nos da? 3,6% accionario de esa sociedad. Bien, eso sería si yo entonces convierto vía CAP. Si yo ahora voy a tasa de descuento, lo que hago es esos mismos $55.000. Los voy a dividir, pero ya no en el 1,5 millones de este post-money valuation, sino que le voy a poner la tasa de descuento a ese post-money. ¿Cuál era mi tasa de descuento? Era de un 10%. Por lo tanto, ahí sí. Ya no tengo 1,5 millones, sino que son 1,350,000. ¿Y cuánto tengo ahora? 4,7. ¿Cuál será mejor tener un 4,7, 0,7 de la aproximación, o en un 3,6? Evidentemente, entonces a este inversionista le va a preferir, yo diría siempre partir por esta lámina, porque acá se entiende, pero acá el inversionista le va a preferir, ¿no es cierto?, tener la tasa de descuento vía acá. Pero vamos a otro escenario. Vamos al escenario ahora en que el pre-money, porque ese escenario es que el pre-money era menor, la valoración de la empresa futura era menor a la que yo había pensado. Ahora es mayor. El pre-money es de $2 millones. La inversión es la misma, ojo, son los mismos $500,000 de ese fondo. Por lo tanto, se valorizó la sociedad ya realmente a 2,5 millones. Vuelve el tenedor de la nota. ¿Qué hace? Bueno, vamos a vía CAP. Si yo a $55 millones lo divido por micro de la nota de 1,5 millones, no me va a cambiar nunca, 3,6. Ahora, si yo voy a la tasa de descuento y al 2,5 millones le aplica el 3%, me llega a un 2,44. Eso es un ejemplo real de eventualmente cómo debería calcular un inversionista su conversión. Ahora, para los inversionistas que ya nos escuchan, evidentemente siempre deberían preferir tener una nota convertible que les otorgue CAP y tasa de descuento. Al revés, a los fundadores deberían decir una u otra. ¿Ya? Vuelvo, yo creo que con eso se entendió mejor el ejemplo, Daniela. Bien, por lo tanto ahí tenemos los tipos de notas convertibles. Los CAP, estos ya son más lang, pero el CAP no discount es básicamente tener solamente la valorización sin tasa de descuento. Discount no CAP quiere decir que entonces tenemos la tasa de descuento y la valorización, y el CAP on discount ambas. Esta lámina es súper buena y a mí me gusta porque al final grafica qué es lo que puede ocurrir en una nota convertible. Firmamos, bien, hito 1. Y yo les decía, ¿se acuerdan que habían 3 hitos que podían ocurrir en una nota convertible? Uno, que hay una ronda de inversión, que nosotros le decimos conversión automática. Otra es que se vendan los activos o la sociedad, se compra, hay una fusión, y nosotros le decimos conversión por evento de liquidez o evento de venta. Y la tercera, que es la conversión voluntaria, que no pasó nada. En buen chileno, la startup ahí anduvo guateando un poco y no tuvo el éxito que se quería, y no ocurrió nada, se tiene que convertir. Ya les voy a explicar después cómo soluciona ese problema al fondo. Entonces vamos por la primera, conversión automática. Acá el inversionista no puede decir nada. Señor, hay una ronda de inversión, perfecto, se convierte en su monto principal de intereses en acciones de la compañía, acciones que van a tener las mismas preferencias que el inversionista futuro, ¿cierto? Probablemente es muy importante acá, tanto para el fundador como inversionistas, el concepto. Todos estos documentos de nota convertible tienen como definiciones, cláusula 1, definiciones. Ronda de inversión. Se entenderá ronda de inversión cualquier tipo de financiamiento que obtenga la sociedad a través de un aumento de capital por el cual obtenga un monto en dinero equivalente a $500,000, según la tasa de cambio del Banco Central de Chile, que es distinto a decir $500,000 bajo una valorización mínima de $5 millones. Yo supongo que es mínima $5 millones, va a ser muy difícil hacer una ronda de inversión, y va a ser muy difícil entonces hacer la conversión, y por lo tanto, cada vez que pase más tiempo, el fundador se le está haciendo más caro el financiamiento. Entonces, ese tipo de cláusulas tienen que delimitarlas muy bien. Más pero emprendedor, es decir, solamente establecerlo a un número, a un monto de financiamiento. Más complejo para el emprendedor es que ese monto de financiamiento además tenga una valoración pre-money mínima. ¿Ok? ¿Qué más puede ocurrir? Ya no hubo una ronda de inversión, me ha ocurrido solamente una vez, y esta vez se adquirió la compañía. Ocurre a veces, cuando hay una serie A, se compra la empresa,
o está ocurriendo mucho más una especie de M&A entre startups, y entonces se compra la empresa, y ¿qué pasa con estos gallos que no eran accionistas, pero tienen notas convertibles? Entonces, ¿qué hacemos con ellos? Y acá lo que se hace finalmente es darle dos opciones a ese tenedor de la nota. O pagarle un pago preferente, como se dice, que básicamente sabe que no nos hagamos problema, yo le voy a pagar 1,5, esto es como la preferencia de liquidación, le voy a pagar 1,5 veces el capital e interés. Y ni siquiera entra en la estructura accionaria, yo le pago, listo, lo saco, y yo me fusiono, y hago, o 2X o 3X, lo que sea. Generalmente yo en mis típicos templates establezco el 1,5, que es, digamos, algo moderado, y que ese tenedor de la nota se fue, digamos, con un buen porcentaje, un buen X para la casa. O lo otro es decirle, no se preocupe, convierta sus acciones a la misma valorización en la cual a mí me están comprando. Y entonces entra la estructura y se fusiona, y el día de mañana siguen, digamos, con nosotros en la sociedad. Eso también puede ocurrir. ¿Qué pasa si no ocurre nada de esto? Si no ocurre nada de esto, y llegamos a la fecha de vencimiento, ¿qué creen que el inversionista querrá hacer? ¿Va a querer convertir estas acciones y entrar a una startup que no ha tenido ningún tipo de inversión? No, ¿no es cierto? No debería. Y probablemente entonces las notas convertibles de hoy día lo que tienen es una cláusula de prórroga tácita. En el caso de que llegada a la fecha de vencimiento, el inversionista podrá tener un plazo para solicitar la prórroga de la vigencia de la nota por otros 12 meses o 18 meses. ¿Con qué efecto? Con el objeto de que se haga una ronda de inversión y que yo entonces efectivamente tenga una ventaja, ya sea a través de tasa de descuento o a través de CAP. ¿Se entiende? Bien, yo sé, es jueves, son las 6. Covenants, generalmente están relativos al cambio de control. O sea, ¿quién nos va a prohibir el beneficiario no convertible? Oiga, no cambie el control de la compañía. Si ustedes son los fundadores, no partan vendiendo acciones, porque después yo tendré que entenderme con otra gente. La línea de negocios, endeudamiento, modificar el número de acciones, entre otros. Impuesto. Es importante porque a veces, a mí me tocó la otra vez un emprendimiento del sur, me le ha ido muy bien, se nota convertible por un monto de capital muy alto, entonces el impuesto era alto y decía, bueno, ¿quién lo paga? Estamos hablando de un préstamo, un mutuo, y un mutuo es parte de una operación de crédito de dinero. Hay una ley de operaciones de crédito de dinero que básicamente toda operación de crédito de dinero es aquel cuando yo le paso una cantidad de plata y usted me la devuelve en un tiempo distinto. Si eso ocurre efectivamente, entonces se gatilla un impuesto que es el impuesto, mal llamado el impuesto en mutuo, que es el impuesto de timbre y estampilla. Y ese impuesto puede llegar incluso a ser, creo que es un 0,08% del capital. En una nota convertible de $1 millón, puede ser esta plata. Eso es bueno negociarlo en las cláusulas misceláneas de la nota convertible, va a ser quién lo paga. Muchas veces sale de la propia inversión, pero hay que pagarlo antes, ¿no? Porque no nos van a autorizar este contrato en notaría si no está pagado el impuesto en la Tesorería General de la República. Esta es una de las principales formas de por qué los emprendedores dicen, oye, vamos a pagar no sé cuántos $1000 en impuestos. No tiene mucho sentido. Vamos a hacer un safe mejor y al final tenemos la misma conversión. Es uno de los grandes contras que tiene la nota convertible. Eventos de incumplimiento, así como yo decía que habían 3 cosas que podían pasar, ¿no es cierto?, en una nota convertible, bueno, hay una cuarta. La cuarta, ¿cuál creen que es que los fundadores se compren todas las cervezas del mundo, se vayan a Ibiza y lo pasen tanto? O sea, que básicamente incumplan todas las condiciones y las obligaciones de esa nota convertible, y eso ¿qué va a hacer? Como cualquier crédito con el banco, va a acelerar entonces el proceso de cobro, como si estuviera vencida esa deuda, y va a solicitar la restitución de dinero en un solo acto. Eso es lo que debería, la cláusula que debería estar, digamos, que en el market de las notas convertibles. Esto es lo mismo. Y entramos después a los safe. A ver, antes de avanzar a los safe, ¿alguien tiene alguna duda? Porque yo sé que yo he visto, no sé, 10 años esto, pero no es tan fácil y no es tan evidente y son muchos términos. ¿Alguien tiene alguna duda?
¿Ninguna? Vamos Ya. bien, Nicolás, muchas gracias. Genial. Entonces, pasamos al primo hermano, y hay otro después que si se nota el tiempo lo voy a explicar. Al primo hermano de la nota convertible, que son los SAFE. El SAFE es una abreviación en inglés que es un Simple Agreement of Future Equity. En simple es un compromiso de inversión. El objeto consiste en entregar una suma de dinero por la cual la sociedad, ¿no es cierto?, se va a comprometer a convertir esa suma en acciones ante una futura ronda de inversión sin límite de fecha. ¿Cuáles son entonces las cosas que no nos convierten en hermanos y nos convierten en primos? No hay una fecha, no hay intereses y no hay impuestos. Mundo de ánimo. Es por eso hablamos de que es muy proemprendedor, es por lejos el instrumento más beneficioso para el emprendedor, puesto que contablemente no existe una deuda por parte de la empresa y únicamente está obligada a convertir ante un futuro financiamiento. Eso no es tan cierto, porque no solamente ante un futuro financiamiento, sino también ante una futura venta, y ya más soñadora y utópicamente ante una posible, como dicen los gringos, wind-off o disolución. ¿Ustedes creen que me va a pagar un proceso de quiebra? Yo creo que no. Pero si se venden los activos de una empresa en un evento de venta, también debería convertir el SAFE. Los contadores odian el SAFE, porque no saben dónde meterlo, digamos, si esto es un activo, un pasivo, cuenta por pagar, por cobrar. Es un híbrido, efectivamente. Yo tengo ahí, creo que se hizo un súper buen trabajo con la CAFI en algún momento cuando hicimos varios estudios, participamos en la generación de unos documentos legales, pero el documento que salió del SAFE a mí no me gustó porque siempre se trata de bajar, digamos, algo extranjero a una legislación local, y se le puso que era una promesa de inversión. Y no puede ser una promesa, porque lo voy a llevar como algo súper práctico, porque una promesa, y los que hemos comprado alguna vez un terreno, una casa, lo que sea, es básicamente un documento en donde yo establezco y singularizo cuál es la casa en Rapel o en Vitacura o en cualquier parte, que el rol de avalúo fiscal es tanto, los deslindes son tanto, el pago, la suma de precio es tantas UF que se va a pagar el estacionamiento, lo que sea. O sea, sabemos todo específicamente del bien que vamos a comprar, el precio, etc. Y eso no ocurre en un SAFE. Nosotros no sabemos cuál es la cantidad de acciones que vamos a obtener. Eso se va a sacar, es determinable, ¿no es cierto?, a través de una fórmula. Nosotros no vamos a saber entonces cuál es el precio por acción que va a tener la acción. Entonces, malamente podría ser una promesa. Yo creo que es un compromiso de inversión y efectivamente está sujeto a ciertas variables. Acá, bueno, y lo repito, este SAFE lo genera hábilmente entonces una incubadora, porque dice no perdamos el tiempo si tenemos a 200, por cada generación que tenemos a 200 emprendedores o startups de todo el mundo, no nos vamos a poner a discutir uno por uno, hagamos esto. Hoy día el SAFE además es mundial, en todas partes se entiende lo que es, todos saben más o menos sus características de funcionamiento, y desde esa perspectiva funciona. Probablemente desde una perspectiva de un inversionista tradicional no funcione tanto. Y además los inversionistas que son más, no quiero decir viejos, pero digamos más conservadores, no les gusta mucho esto porque no lo entienden mucho. Es difícil, o yo no he visto Family Office, por ejemplo, utilizando los 6, son más de acciones o notas convertidas. Bueno, elementos clave básicamente consisten en determinar las características de la ronda de inversión por la cual se convirtió el SAFE o el evento de venta. ¿Cuál es el principal riesgo? Alguien levante la mano ahí. Ya hemos hablado tantas maravillas del SAFE, ¿qué podría ser riesgoso? ¿No? El riesgo es que se duerman en los laureles los fundadores y digan, nosotros obtuvimos tanto capital que la verdad es que ya no estamos tan apurados. Tenemos nuestros $500.000, probablemente el plan de negocio lo podríamos entonces extender un año, y no hay una forma tan radical entonces de exigir la devolución de ese dinero por parte del inversionista. O sea, es muy emprendedor y existe realmente un voto de confianza en el inversionista a ese grupo de emprendedores. Tiene que haber, digamos, una capacidad para llegar a confiar en ese equipo, al final la calidad de las personas que no van a hacer nada, digamos, malo con ese dinero, o que van a seguir trabajando de igual forma.
Entonces, el principal riesgo para los inversionistas es que las compañías que sean rentables previo a un financiamiento, la inversión podría extenderse por varios años. Sí, ese es otro riesgo, pero diría que es un riesgo, es un mejor riesgo, porque eventualmente le está yendo muy bien y por lo tanto se va a atrasar la ronda de inversión, pero va a ocurrir igual. Ya, y esto es lo más importante en cuanto a los SAFE. ¿Cómo vamos con el tiempo? Bien. En cuanto a los SAFE, cuando nace este compromiso de inversión, tenía un sentido de agilizar los procesos de financiamiento y que los startups no estuvieran pagando, al final no se estancara la operación porque fuera un dolor de cabeza levantar. Entonces era básicamente, oye, firmemos documento que ya está por el mercado súper consagrado y chequeado, y ahí sigamos avanzando. El problema era que si yo como emprendedor firmaba, por ejemplo, un SAFE con un inversionista, estaba todo perfecto. Si yo firmaba un SAFE con 5 inversionistas, entonces esos 5 inversionistas, más allá de existir una fórmula para saber cuál podría haber sido su participación accionaria, se diluían por haberse firmado otros SAFE. Y quienes sufrían entonces esa dilución eran los inversionistas y no el grupo de fundadores. ¿Ya? Ese era el sentido. Entonces, aquellos startups que tenían muchos SAFE firmados, básicamente, y al momento de convertir, ellos convertían y ya no tenían ese 5% prometido, sino que probablemente tenían un 4,85%. O sea, había un porcentaje de dilución porque habían financiamientos en paralelo que se habían dado igual. Y eso, un segundo. Y eso entonces lo que nos da a nosotros es que cambia el ADN de los SAFE. Y como cambia el ADN de los SAFE, se dice no. Quien tiene que sufrir la dilución acá, y lo que es lo justo, es que la sufra el emprendedor o el grupo de fundadores, y no los inversionistas. Entonces cambia, y ya no hablamos de un SAFE pre-money valuation, sino que hablamos de un post-money valuation. ¿Por qué? ¿Y por qué este pre o post-money? Era porque básicamente yo iba a hacer el cálculo de mis acciones bajo una versión previa a la inversión, y ahora lo voy a hacer bajo una versión posterior. Por lo tanto, la fórmula, mi 5%, está claro que es sobre la inversión final y no la principal. Así que cambió esto. Hoy día, de hecho, el modelo que antes ocupaba Y Combinator era el primary valuation, cambia, pero acá si tenemos un emprendedor hábil y que se maneja, digamos, en los documentos, probablemente va a utilizar el primero. Si tiene un financiamiento, digamos, indicado, si firma 5, 6 SAFE, debería hacerlo con el primer método, salvo que tengamos un inversionista al otro lado que diga, yo voy a firmar, pero ojo, quiero saber específicamente cuál es mi porcentaje y por lo tanto lo voy a llevar a través de un post-money. Consideraciones generales, entonces, de una ronda de inversión. Uno, requiere la valorización inicial de la startup previo a la inversión, es evidente, con el objeto de determinar la participación accionaria a ser adquirida por el inversionista. Hoy día en Chile, en los últimos 2 años, yo creo que ya tenemos un mercado en el cual podemos decir que existen series pre-semilla, series semilla y serie A. Antes estaba todo un poco mezclado. Ya se van alocando los inversionistas ángeles o los Friends and Family en las primeras 2, y en la serie A ya están los Family Office o los fondos de inversión más tradicionales, que son los Venture Capital. Los tickets han ido subiendo, ya se ven pocas series A menores de $2 millones. Las rondas de inversión seriales, ¿no es cierto? Vamos a suponer que siempre van a existir rondas serie A, serie B, serie C, que van a ir diluyendo, digamos, a los accionistas anteriores y extrayendo nuevos capitales que tendrán nuevos derechos. Generalmente por ronda se diluye entre un 10 y un 15% el startup, por eso es muy importante que los emprendedores partan con un 100% y cada porcentaje accionario se pelea, efectivamente, porque el día de mañana una desinversión va a valer varios miles de dólares. Así que es muy importante. El control se ejerce con los derechos y no en términos de participación. Esto es clave, ese es el ABC del Venture Capital. Cuando venga un fondo, cuando venga un inversionista, no me va a pedir, como en cualquier proceso de fusión, el 50% de la compañía o el 26%, no, me va a pedir una participación menor, entre un 7 y un 10, probablemente por levantamiento, pero va a controlar su inversión, va a proteger su inversión a través de las acciones preferentes que tenían derechos preferentes, ¿se acuerdan cuando hablamos de los term sheets? Es así como se controla, digamos, por un inversionista
de la startup y no a través del número porcentual de acciones. Los procesos de due diligence entonces son muy relevantes. Lo importante es ser ordenado. Yo creo que el verbo rector es mantener un orden, una periodicidad de chequeo de reporte y dejar que los especialistas hagan la pega. Establecer, aunque suene antiguo, las cartas GAN típicas, en donde nosotros tengamos dentro de un periodo mínimo un informe, y ese informe entonces luego se vaya materializado en el contrato de suscripción, en donde veamos efectivamente cuáles los signos vitales de ese startup y si hay algo contingente que pudiera, digamos, el día de mañana ser perjudicial. La inversión es normal que se den uno o más de desembolso. Es muy normal que a mí, por ejemplo, si me van a invertir $500.000, me hagan un pago upfront o inmediatamente al cierre de, no sé, 200.000, y los otros 300.000 se puedan dividir en 2 hitos, un tranche de que uno sea cumplir ciertas metas o ingresos mínimos de facturación, o obtener, dependiendo del mercado, un número mínimo de usuarios, o abrir mercados, sea cual sea digamos, el fin. Respecto de las rondas de inversión, cada vez son más sindicadas que participan más inversionistas y distintos tipos de inversionistas. Los fondos pueden ser público o privado. Ya sabemos, antes en Chile casi todos los fondos de inversión de Venture Capital estaban apalancados en líneas de financiamiento de la Corfo, hoy cada vez menos, pero sabemos además que los que trabajamos en esas líneas, que era muy burocrático, demoraba demasiado trabajar con la Corfo, la tan amada y odiada Corfo, porque efectivamente eran recursos públicos también, entonces era un proceso que demoraba. En algunos, además, en estos procesos con los fondos de inversión que tenían líneas apalancadas en la Corfo, no se podían usar los SAFE, sino que solamente se podía usar deuda o capital, era más problemático. Hoy día hay muchos más fondos que son privados, digamos, privados 100%. Y creo que esto se repitió, pero el control se ejerce con los derechos, no en términos de participación. Esas son las consideraciones generales. Resumen, en síntesis, hay 3 tipos de formas de ser financiado en Venture Capital: capital, deuda, híbridos. Los tiempos y costos de cada proceso son totalmente distintos, lo sabemos. El caso de la deuda, el caso de los híbridos, es un documento, es algo simple, son más o menos documentos que son similares, son templates. Y en el caso de la deuda híbrida, la naturaleza de la inversión puede cambiar radicalmente por una más cláusulas que pueden indicar caso a caso. Por ejemplo, la nota convertible, tenemos tasa de descuento, tenemos valuation cap, eso es muy relevante. Si vamos al SAFE, firmar un SAFE pre-money, un post-money, es muy diferente. Eso es, Ricardo. Preguntas. ¿Hay más preguntas? ¿No? Parece que está todo claro, Nico. Bueno, creo que este es un tema inicial, yo creo, para todos. Este es un tema, tú llevas hartos años en esto. Yo también partí temprano también con startup conociendo esto, que es un tema que se conoce también en la práctica. Así que no sé si nos puedes recomendar algo de cómo continuar, dónde te ubicamos en redes, te vemos activo también hablando de estos temas, dónde podemos formarnos también para seguir con esto. Antes de responder eso, hay una pregunta súper buena. ¿Los term sheets son vinculantes? Sí. No, por regla general no. Acuérdate que las únicas obligaciones que sí son vinculantes son las de confidencialidad en los términos y exclusividad, que básicamente que se le llama cláusula no shop, de no ir a chopear, de no ir a tratar de obtener mejores condiciones con otro fondo de inversión que me dé más plata o una versión mejor. Eso es lo vinculante, el resto no mucho. Si van saliendo más, genial. No, nada, agradecer, pedir las disculpas por los 3 monstruos que tengo ahí tirándose cosas y que puedo haber sonado, pero nada, a mí me encanta en verdad este tema. Cualquier duda que tengan me pueden escribir, ya sea a través de Ricardo o enviando un correo directo ahí a través de la firma. Así que nada, un placer y gracias a la invitación a Australia. Muchas gracias a todos. Gracias, Nicolás, por apoyarnos otra vez acá en Neutral Angels. Tema súper relevante. La próxima semana también retomamos un taller que teníamos pendiente, que es de propiedad intelectual, el 31, miércoles 31, con Alan Jarry, así que
Vamos a continuar ahí con propiedad intelectual antes de ir finalizando ya Un crack, Alan, mi el vecino. proceso. El vecino, claro. Así que nos vemos la próxima semana con el próximo taller, así que tengan buena semana. Gracias.